Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Lilia Sánchez. Hago parte de la Renovación Católica Carismática de la Parroquia de las Tres Ave Marías. Y la verdad, dándole gracias a Dios porque me ha permitido estar con ustedes en esta jornada de formación y evangelización. Hoy continuamos nuestro proceso en el nivel básico, nivel 1, y de verdad felicitarlos por lo juiciosos que han sido en permanecer, porque hay personas que inician pero no permanecen. Y de verdad que es un gozo, es una alegría para nosotros que ustedes permanezcan, que hagan su esfuerzo y que bueno, las cosas que haya que ir mejorando en el camino también con el equipo coordinador de la escuela o con su maestra Jenny o conmigo, podemos mejorar las cosas que estén débiles. Las preguntas que tengan a lo largo de la formación de esta tarde, les agradezco que las vayan a anotar y al final podemos aclarar dudas o ampliar conceptos. Entonces les agradezco para que no se les pase y no se les olvide, la puedan anotar y al final hacemos las intervenciones necesarias. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre, nos colocamos esta tarde ante tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, papá, porque eres tú quien nos ha llamado por nuestro propio nombre a ser parte de esta iglesia, Señor, que Jesucristo fundó y que Jesucristo le sigue dando vida. Te damos gracias porque nosotros, además de hacer parte de esta iglesia, somos iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las circunstancias que estamos viviendo, porque sabemos que en todo vamos a salir victorioso, porque eres tú, Señor, el que nos sostiene, eres tu papá el que nos levanta. Amadísimo Señor Jesús, también te pedimos que hoy aumentes un poco más nuestra fe, como te pedían tus discípulos. Hoy también nosotros queremos que aumentes nuestra fe para poder ver, Señor, esos milagros que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy solamente queremos darte gracias por esta escuela en la cual, Señor, nos has llamado a formarnos. Así como tú te retirabas con tus discípulos, con tus apóstoles, a prepararlos, a formarlos, hoy también nos preparas a cada uno de nosotros para seguir siendo multiplicadores de tu gracia, para seguir, Señor Jesús, llevando tu evangelio para que todo el mundo te conozca y proclame que tú eres el Señor. Amadísimo Espíritu Santo, hoy también te damos gracias a ti, porque eres tú el alma, porque eres tú el motor de esta iglesia, porque eres tú el que la guía, el que la impulsa. Y hoy también queremos que tú nos hagas dóciles a tu revelación, a tu inspiración y a tu moción. Que sea tu gracia, Espíritu Santo, hoy abriéndonos la inteligencia, derramando esa sabiduría que viene del cielo para que esa palabra que un día inspiraste a los agiógrafos hoy se haga vida en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, el tema pasado lo concluíamos con una pregunta y decíamos, ¿en qué contexto se escribió la Biblia? Para saber en qué contexto se escribió la Biblia, es necesario conocer el marco histórico. Y el marco histórico lo podemos ajustar en dos sentidos.
el marco histórico de los acontecimientos narrados, del marco histórico de la composición de los libros. Hoy vamos a ver el marco histórico de los acontecimientos narrados. Si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, vemos que el primer libro de la Sagrada Escritura es el libro del Génesis. Y el libro del Génesis se hable con un hecho histórico, se hable con un contenido y es el acontecimiento del relato de la creación. Pero a partir del capítulo 11 del libro del Génesis, vemos nosotros que con Abraham empieza la historia del pueblo elegido por Dios. Voy a proclamar de el libro del Génesis, capítulo 11, voy a proclamar desde el verso 27. Nos dice el libro del Génesis: estos son los descendientes de Taret, que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán era el padre de Lot. Murió en Ur de Caldea antes de su padre Taret. Murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai. Nacor se casó con Milca, que era la hija de Harán, hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Taret salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí. Taret murió en Harán a la edad de 205 años. Paso al capítulo 12. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con sus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también a todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquén, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra es la que voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un templo en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí pasó su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de ahí al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Neguev. Paso al capítulo 13. No lo voy a leer todo.
Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región de Neguev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Neguev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel. Palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos está diciendo que, es decir, este marco histórico de los acontecimientos narrados parte con Abraham, que es el que le da como la forma a que entramos al pueblo de Israel. Es decir, este marco histórico inicia con el pueblo de Israel, que es un clan familiar en torno a Abraham, y es un clan familiar nómada. Nómada porque no es un pueblo que está establecido en un solo lugar, sino que van de un lugar a otro. Por eso se les dice nómada. Y dice que es un clan familiar, y es un clan familiar porque están los parientes de Abraham, porque está el pueblo de Abraham, por eso está en torno a Abraham. Y nos dice la Escritura que en Ur de Caldea, acá donde voy señalando, que aquí en Ur de Caldea vivía Taret, y que Taret tenía 3 hijos, Abraham, Harán y Nacor. Y Harán tuvo un hijo antes, que se llamaba Lot, y que Harán murió ahí, en Ur de Caldea. Y un buen día, Taret toma la decisión de salir de su ciudad natal, de Ur de Caldea, para irse a la tierra de Canaán. Y parte de ahí con su hijo Abraham, que se había casado con Sarai, y que Sarai era una mujer estéril. Nacor se queda ahí en Ur de Caldea, y él se casó con Milca. Entonces, Taré sale de Ur de Caldea con Abraham, con su esposa Sarai y con su nieto Lot. Salen. Pero cuando ellos parten para la tierra de Canaán, ellos salen y se quedan establecidos aquí en Harán. Y ahí en Harán dice la Escritura que murió Taret a la edad de 205 años. Ahí en Harán también el Señor se le manifiesta a Abraham y le dice que deje su tierra, sus parientes, la casa de su padre, y que vaya a la tierra que él le va a mostrar. Y le dice, aquellos que te bendigan, yo los bendeciré. Aquellos que te maldigan, yo los maldeciré. Y por ti bendeciré a todas las familias del mundo. Por lo tanto, mi querido hermano, tu familia y mi familia están bajo la bendición de Dios, porque nosotros también somos hijos del Padre Abraham, y por eso lo cantamos, porque nosotros también somos de esa descendencia. Entonces, estamos bajo la bendición de Dios. Abraham entonces, obedeciendo a Yahvé, sale de Harán con todas sus pertenencias, con Sarai y con Lot, a la edad de 75 años. Cruza la región y se ubica aquí en Siquén. Pero ahí en Siquén, ahí en esa región, había escasez de alimento. Y Abraham entonces toma la decisión de irse para Egipto con todas sus pertenencias, con Sarai y con Lot.
Pero cuando van a entrar a Egipto, Abraham le hace una advertencia a Sara. Le dice: Sarai, tú eres una mujer hermosa. Vamos a decir que tú eres mi hermana, porque si digo que eres mi esposa, a mí me matan, a ti te van a dejar viva, pero para ellos. Entonces, así lo hacen. Sara se presenta como la hermana de Abraham, y claro, siendo una mujer hermosa, enseguida pues el faraón, ella lo atrajo, y él empezó a hacerles favores a Abraham, a hacerle regalos a Abraham. Le dio camello, le dio asno, le dio vacas, le dio esclavos, pero también por Sarai, el faraón y su familia empiezan a experimentar la presencia de Dios en sus vidas con el hecho de que Dios les mandó muchas plagas. Y ahí es cuando el faraón llama a Abraham y le dice: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me presentaste a tu mujer no como tu esposa, sino como tu hermana? Así que en este momentico tomas tus cosas y te vas de Egipto. Y entonces Abraham, Sarai y Lot se devuelven de Egipto, y ellos se van a ubicar en la región de Neguev. Aquí nos queda, ¿me lo ven? Esta es la región de Neguev. Se van a ubicar en la región de Neguev, pero no solamente se van a ubicar en la región de Neguev, sino que siguen devolviéndose un poquito más, y es cuando ellos se devuelven a Betel. Se dan cuenta que aquí en este lugar está Betel, es decir, vuelven a cruzar un poco la región. Aquí se ubican ellos en Betel. Pero ya ellos eran muy ricos, porque todo lo que ellos llevaban, que traían de Harán, más lo que ellos habían adquirido ahí en Egipto. Entonces ellos empiezan no había como el alimento suficiente para abastecer a la cantidad de animales que tenían Abraham y Lot. Entonces empieza la pelea entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y Abraham toma la decisión de dividirse y le dice a su sobrino Lot: somos parientes y nosotros no podemos pelear. Por lo tanto, nos toca dividirnos. Si tú coges al norte, yo voy para el sur. Si tú coges al este, yo voy para el oeste. Entonces, así fue como Abraham lo puso a escoger, y él escogió el valle. Ay, Dios. Y él escoge el valle del río Jordán, en este sector. Y Abraham entonces se queda en Canaán. Y así cada uno de ellos con sus propiedades, ellos empiezan entonces a seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir combatiendo, porque cuando ellos llegan a esa región, cuando Abraham llega a esa región, se dan cuenta los nombres que están ahí. Se encuentran que hay amorreos, que hay neveos, que hay hititas, que hay heveos. Es decir, ya ese sector estaba invadido, pero era la tierra prometida que emana leche y miel, y que el Señor se los iba a dar a ellos y a su descendencia. Entonces, el Señor le dice a Abraham, cuando ya se separa de Lot, que no tenga miedo, que él lo va a proteger.
y que le va a dar una recompensa. Y es cuando Abraham le dice que para qué le sirve a él una recompensa cuando él no tiene herederos, y que lo que él tiene más bien lo va a heredar Eliezer. Eliezer era un esclavo de él. Y entonces el Señor le dice que no va a ser así, sino que su heredero va a ser su propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor saca a Abraham de la tienda y le dice, mira a las estrellas y cuéntalas, si es que puedes. Así de numerosa va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó, y por eso el Señor lo tomó como justo, porque había creído en él. Como Sarai no podía tener hijos porque era una mujer estéril, y aunque el Señor ya le había dado una promesa, pero como que el Señor se estaba demorando un poquito, y ella le lleva a su esclava egipcia llamada Agar para que Abraham la tome y a través de ella puedan tener hijos. Abraham acepta la propuesta de Agar y se une con Agar, y Agar queda embarazada. Pero cuando ella queda embarazada y ya sabe que su ama es una mujer estéril, claro, el comportamiento hacia Sarai, ella lo cambió y empezó a mirarla con desprecio. Y es cuando Sarai va a donde Abraham y le reclama, tú tienes la culpa. Y él le dijo, no, mujer, esta es tu esclava, haz con tu esclava lo que tú quieres. Y Sarai empezó a maltratarla. Y es cuando Agar toma la decisión y huye hacia el desierto. Y en el desierto se le presenta el ángel del Señor y le dice, no tengas miedo, regresa a la casa de tu señora y obedécele en todo, porque vas a tener un hijo y le vas a colocar por nombre Ismael, y tu descendencia será numerosa. Así que Agar regresó nuevamente al campamento y siguió su vida en obediencia a Sarai como se lo había pedido el ángel del Señor. El Señor hace un pacto con Abraham. En Génesis 17, del 4 al 5, el Señor le dice, tú serás padre de muchas naciones, por lo tanto, ya no te vas a llamar Abraham, sino que de ahora en adelante te vas a llamar Abraham, porque vas a ser el padre de muchas naciones. Y este pacto lo vamos a sellar con la circuncisión de todos tus descendientes. Cada vez que nazca un niño, hay que circuncidar. Y por eso es que los judíos hablan de la circuncisión, porque fue un pacto que se hizo con el Señor. Entonces el Señor le cambia el nombre a Abraham. Ya no es Abraham, sino Abraham. Pero el Señor también en Génesis 17, 15, 16, le cambia el nombre a Sarai. Ya no es Sarai, sino que lo cambia por Sara, porque ella también va a ser la madre de muchas naciones. Tenemos dos nombres que cambia el Señor, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Abraham recibe una visita de 3 hombres y ellos le dicen que, bueno, él los atiende, les da de comer, les da regalo, porque entre otras es muy buen anfitrión. Y cuando ya están para irse, le dice, volveremos dentro de un año. Y cuando regresemos nosotros dentro de un año, tú tendrás un niño en brazo. Sara se echó a reír, pero a carcajadas,
porque ella decía, yo, una mujer anciana, estéril, y ya se me fue el periodo menstrual, ¿cómo puedo tener un hijo? Y así que el Señor cumple la promesa de Abraham y le da un hijo a Sara, el cual le colocan el nombre de Isaac. Como ya Isaac iba creciendo, entonces le hicieron una fiesta ahí en el campamento. Y como Ismael ya estaba un poquito más grandecito, y como saben, los niños son traviesos, empezó a burlarse de Isaac. Y eso no le agradó a Sara. Y le dijo a Abraham que tenía que sacar a Agar y a su hijo del campamento. Y a pesar del dolor tan grande que le produjo esa petición a Abraham, porque Ismael era su hijo, él la sacó del campamento, le dio una cantimplora con agua, le dio un pedazo de pan y lo sacó del campamento. Cuando Agar se fue del campamento, ella no hacía sino caminar como sin ningún rumbo. Y en eso se le acabó el pan, se le acabó el agua, el niño lloraba y ella ya no sabía qué hacer. Y ella lo deja como sentado en un matorral y se aleja para no verlo morir de deshidratación en el desierto. Y nuevamente Dios, que ya le había prometido que estaba con ella, entonces le hace ver un pozo y ella ahí toma agua. Los problemas que nosotros tenemos en Irak se lo debemos a ese favorcito que le hizo Sarai de darle su esclava a Abraham para que le pudiera dar hijos y no esperar que se cumpliera la promesa de Dios. Los conflictos que hay allá en Irak es la descendencia de Ismael peleando con la descendencia de Isaac. Y a eso, con el paso de los años, se le han ido sumando otras cosas. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es, por supuesto, el primogénito y ya Isaac era un hombre anciano y además de eso era un hombre que estaba ciego. Y como que sentía ya pasos de gigante con la muerte y le dice a Esaú que vaya al campo, que busque un animal, que lo mate y le prepare un guiso bien sabroso para que él se lo coma. Y que después de comerlo, él le da la bendición de los hijos de Abraham. Costumbre judía. Y así sale Esaú, pero ya Rebeca había escuchado lo que pretendía Isaac y se va donde Jacob y le cuenta lo que pretendía su padre. Y ella le dice, ve tú al corral, saca 2 cabritos que yo voy a hacerle el guiso que le gusta a tu papá para que tú se lo lleves. Y le dice Jacob, madre, pero es que me va a reconocer porque mi hermano es muy velludo y yo no. Y ella le dice que caiga sobre mí el peso. Y cogió la piel de los cabros y se la puso a él en los brazos y en el cuello, porque Abraham, como ya no veía, él tocaba. Cuando Jacob se presenta con el guiso, lo primero que hace es que le agarra los brazos y ahí él cree que es Esaú. Se come su guiso y le da la bendición a Jacob. Cuando llega Esaú, prepara su guiso y le dice, padre, aquí tienes el guiso. Y él le pregunta, ¿y tú quién eres? Y él dice, soy Esaú. Y le dice, y entonces yo, ¿a quién le di la bendición? Y ahí es donde se dan cuenta que la bendición se la dan es a Jacob y no al primogénito que era Esaú. Esaú entonces se llena de odio y de resentimiento hacia su hermano Jacob y juró
que cuando su padre muriera iba a matar a Jacob. Y entonces Rebeca le dice a Jacob que se vaya para Harán, a donde su hermano Labán, para que Jacob no lo mate, para que Saúl no lo mate. Y es así como entonces allá en Harán, trabajándole a Labán, él se enamora de Rebeca y le da, trabaja por Raquel, y trabaja 3 años por Raquel, trabaja 7 años por Raquel, pero en el momento que ya él termina los 7 años y le dice, bueno, yo quiero a Raquel, y le dice Labán, no te la puedo dar, te voy a dar a Lía, porque Lía es la hermana mayor, y si yo te doy a Raquel, entonces prácticamente en la cultura judía, la mujer que no tenía hijos era una mujer que se consideraba maldita, fuera de la bendición de Dios. Entonces, él recibe a Lía y trabaja otros 7 años a Labán por Raquel. Y así es como el patriarca Jacob entonces tiene 12 hijos. Con Lía, su primera esposa, tiene a Rubén, tiene a Simeón, tiene a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. 6. Y con Silpa, que es la esclava de Lía, tiene a Agar y tiene a Ser. Y con Bila, la esclava de Raquel, porque Raquel al principio no podía tener familia, tiene a Adán y tiene a Neftalí. Y después con Raquel, ya en sus años de anciano, tiene a José y tiene a Benjamín. Estas son los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos de Jacob. Vemos entonces también que se encuentra Jacob con Esaú, y Esaú pretende como quitar el dolor y la rabia que tiene su hermano, como dándole regalos, pero Esaú no se lo recibe. Y él, bueno, se va y cuando está durmiendo tiene un sueño donde Jacob pelea con un ángel y le dice al ángel, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y el Señor ahí le cambió también el nombre a Jacob. Y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios, has peleado con el hombre y has vencido. Entonces, ya llevamos 3 personas a las cuales Dios les cambia el nombre. Le cambió de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara y de Jacob a Israel. Después, en Génesis 32, 28. Luego vemos esa reconciliación que se da entre Esaú y Jacob. Cuando Esaú ve a Jacob, se le echa encima, corre, se le echa encima, lo cubre con sus brazos y lo llena de besos. Qué hermoso que dentro de las familias también se viva ese momento de perdón, ese momento de reconciliación que tanto sana y tanto libera. En Génesis 33, 4, ven esa reconciliación de Esaú y Jacob, porque Esaú perdona a su hermano por haberle robado la bendición. Tenemos a Jacob, de sus 12 hijos, el hijo predilecto, el hijo que él más amaba era a José. Por eso le fabricaba túnicas especiales, elegantes, de lino, manga largas para protegerlo del sol.
y él amaba a José más que a ninguno de sus hijos, porque José había nacido cuando ya él era un anciano y porque era el primogénito de la mujer que él amaba, de Raquel. Y vemos cómo el Señor un día empieza los hermanos a tenerle odio, envidia a José. Y aún peor, cuando él empieza a tener sueños, y uno de esos sueños era que estaban en un campamento recogiendo trigo y haciendo manojos de trigo, y que el trigo de él permanecía erguido, mientras que el manojo de trigo de sus hermanos rodeaban al manojo de trigo de José y le hacían venia. Los hermanos, cuando José les contó este sueño, se molestaron aún muchísimo con él, porque ¿qué se creía José que ellos le iban a estar rindiendo a él pleitesía? Un día, los hermanos de José se fueron a Siquem a pastar con las ovejas, buscando pues mejor alimento. Y Israel le dijo a José que fuera a Siquem a darle una vuelta a los hermanos y que se devolviera a darle razón. Pero cuando José se pone en camino y que los hermanos ya lo divisan cuando él va llegando, se llenan de aquel odio tan grande que lo cegaba y le dijeron que vamos a matarlo, dijeron entre todos. Y es ahí donde Rubén dice, no, no lo matemos, echémoslo a este pozo seco. Pero Rubén lo hizo con la intención de más tarde sacar a su hermano de ese pozo. Le quitaron la túnica, le echaron el pozo, pero en eso venía una caravana de ismaelitas y Judá se le ocurrió la gran idea de vender a José a esos ismaelitas. José les rogaba que no lo hicieran y se llevaron a José a vivir a Egipto. Con la túnica la untaron de sangre y se la presentaron a Israel. Cuando Israel vio la túnica de su hijo, lloró amargamente y no permitió que nadie lo consolara, porque acuérdense que era el hijo que él más amaba. Cuando ya están en Egipto, los ismaelitas se lo venden a Potifar, que era un funcionario del rey. Y él se lo lleva y allá con Potifar, el Señor permite que José se gane la simpatía de Potifar. Y Potifar ve en gracia en José, lo nombra su mano derecha, su ayudante. Pero la mujer de Potifar se enamoró de José porque él era muy bien parecido y quería acostarse con él. Y como José no se lo permitió, primero, por no desagradar a Dios, segundo, porque Potifar se había portado con él muy bien y entonces él no lo iba a defraudar. Entonces, la mujer en venganza, porque no logró lo que quería, le dice a Potifar que él quería acostarse con ella. Y entonces Potifar lo manda a la cárcel. Él en la cárcel, José, pues se hace amigo de todo el mundo y empieza a interpretarle los sueños a las personas. Y para ese entonces, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las 7 vacas flacas se comían a las 7 gordas. Despertó del sueño y como que volvió a conciliar el sueño y soñó que tenía
unas espigas muy hermosas de trigo y que tenía otras espigas secas y que las espigas secas se comían a las espigas hermosas. Y él buscaba en el país quien le interpretara el sueño, todos los sabios y ninguno, hasta que alguien le dijo que en la cárcel estaba un joven que interpretaba los sueños y él mandó a buscar a José a la cárcel y José entonces le hace la interpretación del sueño. Y lo primero que le dice al faraón es que los dos sueños son un solo sueño. Y es que en el país van a tener 7 años de abundancia, que son las espigas hermosas y las vacas gordas, y que van a tener 7 años de hambre, 7 años de escasez. Lo grande de José es que no solamente es que él se conformó con hacerle la interpretación, el sueño, con mostrarle el problema, sino que le propuso una solución. Esa es una de las características de un verdadero líder, de un verdadero servidor del Señor, que no solamente ve problemas, sino que busca la solución de los problemas. Y entonces la solución de José es que le dice al faraón que se busque un hombre inteligente, que en esos 7 años de abundancia, pues simplemente lo que hay que hacer es sembrar mucho trigo y ese hombre va a recoger la 1/5 parte de las cosechas y eso lo van a ir guardando en granero. Y que en los 7 años de escasez, pues van a tener alimento para todo el país. El faraón, ¿a dónde encontrar ese hombre inteligente? Y fue cuando escogió a José y lo hizo como gobernador, primer ministro o vicepresidente. Y lo primero que hizo el faraón fue que le cambió las vestiduras a José y lo colocó ropa fina, ropa de lino. Le colocó un collar de oro y el faraón tenía un anillo que es el anillo con que se sellaban las transacciones y se ha quitado el anillo el faraón y se lo ha colocado a José. Pero no conforme con eso, le cambió el nombre. Ya no se iba a llamar José, se iba a llamar Zasnat Panaya. Entonces, ahí vemos cómo los hermanos de José creían que habían logrado su sueño de deshacerse de José, pero era ahora que el sueño de José iba a tomar forma. Los hermanos de José van a Egipto. Ya empiezan los 7 años de escasez y ya a donde Israel, a donde Jacob, ya no hay que comer y él le dice a sus hijos que vayan a Egipto a comprar trigo. Pero van los 10 hermanos mayores. El menor, que era Benjamín, se queda en la casa con Jacob, con Israel. Cuando ellos llegan a Egipto, José reconoce a sus hermanos y él lo que hace es que se aleja un poco y llora de verlos. Y él después que se calma empieza a conversar con ellos y ellos, como buenos carismáticos, enseguida empiezan a contarle que tienen un padre anciano, que tienen un hermano menor, que se llama Benjamín, que está como buenos carismáticos, que somos muy comunicadores. Entonces, José hace que toda una obra de teatro hace José y dice que ellos son unos espías y que como son unos espías hay que llevarlos a la cárcel y los meten a la cárcel
Cuando están en la cárcel le dice, bueno, como ustedes tienen familia, salen 9 y dejan a Simeón en la cárcel, salen 9 para que le vayan a llevar a su familia el alimento. Y así fue como ellos, pero para venir a buscar a su hermano que queda aquí, tienen que traerme a su hermano menor, porque él quería ver a su único hermano de padre y madre, a Benjamín. Ellos se van, cuando llegan allá donde Jacob le dice pues todo lo que pasó, y le dicen que ellos tienen que volver, pero para volver tienen que llevar a Benjamín para modo de que suelten allá a Simeón. Y oh sorpresa cuando ellos abren los costales del trigo, que dentro del trigo venía el dinero con que ellos habían comprado el trigo. Y ellos se sorprendieron mucho por eso. Se les acaba el trigo y regresan con Benjamín, pero antes de regresar con Benjamín, que ya se van, entonces le dice José, le dice Israel a sus hijos en Génesis 42, 36. ¿Es que acaso me van a dejar sin hijos? Primero José, luego Simeón, y ahora se van a llevar a Benjamín. Y es cuando Rubén le dice, papá, déjalo ir, que yo me responsabilizo de traértelo de regreso. Bueno, ellos regresan nuevamente a Egipto y se encuentran con José. A José le da mucha alegría de ver a Benjamín, lo saluda, lo bendice. Y bueno, vuelven y llenan los sacos de trigo y ellos ya se iban. Y José hace que le metan una copa de plata en el saco de Benjamín. Y entonces el mayordomo revisa los sacos y dice, este joven no se puede ir, porque es un ladrón, se ha robado una copa de plata. Y pues empieza esa crisis entre los hermanos y es cuando José se da a conocer y les dice, yo soy José, el hermano de ustedes, aquel que ustedes vendieron. Y qué alegría, se besaron, se abrazaron, lloraron. ¿Dónde lo habían visto? En su seno. ¿Quiénes fueron los que se abrazaron, lloraron y se besaron? José, Esaú y Jacob. Y ahora vemos aquí también cómo José perdona a sus hermanos, se reconcilia con sus hermanos y entonces ellos se regresan a buscar a Israel. Israel entonces ya se viene con todas sus cosas, con todas sus pertenencias, con sus esclavos, con sus animales, con sus parientes y llegan así. Es como llega, así es como llega el pueblo de Israel a Egipto. Estando ya el que llega Jacob, que ya se encuentra con José, que se saluda, se lo presenta al faraón y el faraón les dice en Génesis 46, 1 y 47, 6. El faraón les dice, les doy la mejor tierra del país para que la vivan, gocen. Y así el pueblo de Israel vivió unos años formidables, unos años agradables, pero luego muere la generación, muere el faraón, muere Jacob, muere la generación de José, mueren los hermanos de José y la nueva generación no conoció a José. Y el faraón que va a entrar ahora a ese reinado, entonces él se da cuenta que el pueblo de Israel es muy numeroso. Y se reúne con los egipcios y le dice, nosotros no podemos permitir que este pueblo siga creciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle trabajos forzados. Y así es como el pueblo de Israel llega a ser esclavo del pueblo egipcio.
trabajos forzados. Ellos tenían que preparar el lodo, echarle agua a la tierra y darle con los pies, amasar con los pies para que se produjera el lodo con los que ellos iban a hacer los ladrillos para luego hacer las construcciones de ahí de Egipto. Fueron tiempos duros para Israel, tiempo de mucho maltrato, tiempo de mucho dolor, tanto que el faraón dio la orden a las parteras hebreas que si nacían niños, niñas, las dejara vivir, pero que si nacía un varón, le dieran muerte. Y ella, por supuesto, no lo hicieron y siguió creciendo el pueblo de Israel. Y entonces el faraón tomó la decisión entonces de empezar a matar a todos los niños varones hebreos. Y fue una pareja hebrea, tiene su hijo, resulta que es varón. Y ella en Génesis 2, 1, 10, la mamá coge una canastilla, la forra bien, la sella bien con brea y la echa en el río Nilo. Pero le dicen a Miriam, su hija, que siguiera por la orilla del río a la canastilla a ver qué pasaba con el niño. Y era que la hija del faraón estaba bañándose ahí a orillas del río Nilo, siente el llanto del niño, se acerca a los bruscos donde estaba la canastilla y ahí se da cuenta que es un hermoso niño. Y la niña corre y dice, es un niño hebreo. ¿Usted quiere que yo le busque una mujer hebrea para que lo críe, para que lo amamante? Y entonces la hija del faraón, pues claro, sí. ¿Qué hace la niña? Va y busca a la mamá del niño. Y le dice la hija del faraón en Génesis 2, en 1:10, le dice, toma, críamelo. Y cuando esté mayorcito, me lo traes. Y así fue. La mamá crió a su hijo y cuando ya estaba mayorcito se lo llevó a la hija del faraón. Y ella le colocó por nombre Moisés porque era salvado de las aguas. Cuando ya Moisés era un hombre, salió un día como a visitar a sus hermanos de raza y se encontró que estaba un egipcio maltratando a sus hermanos de raza. Y él sale a defenderlo y en la defensa mata al egipcio y luego lo entierra en la arena para que no lo vea. Y se va para el palacio. Otro día sale de palacio y se encuentra que están dos hebreos peleando y los regaña y les dice, hombre, ¿cómo siendo ustedes hermanos de la misma raza estén peleando? Y uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí es donde Moisés se da cuenta de que había sido descubierto el hecho de haber matado al egipcio y él sale huyendo a la región de Madián. Ahí llega a descansar a un pozo y llegan las hijas de Jetro y le van a dar de beber a sus ovejas, pero unos pastores están ahí y las quitan bruscamente y él las defiende y les da de beber a las ovejas. Y entonces Jetro, en gratitud por haber defendido a sus hijas y haberle dado de beber a su ganado, entonces le dice que vaya a su casa. Él va y empieza a trabajar con Jetro. Y él le da a una de sus hijas, a Séfora, se la da como esposa. Estando Moisés apastando las ovejas, se da cuenta que hay una zarza ardiendo, pero que esa zarza no se consume. Entonces se acerca más para ver qué es lo que pasa.
Y cuando se va acercando, el Señor le dice, Moisés, Moisés. Y él le dice, aquí estoy. Y le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisa es santo. Y él le dice, Moisés, he visto claramente el dolor de mi pueblo, el sufrimiento de mi pueblo, y quiero que vayas a Egipto a liberarlos de esa esclavitud. Oído, he visto el dolor de mi pueblo. ¿Usted no cree que Dios ve cuando usted tiene un sufrimiento? ¿Usted no ve cuando cuando usted tiene un dolor? Y es que usted no solamente hace parte del pueblo de Dios, sino que usted es su hija, su hijo predilecto. Por eso también se da cuenta de tu dolor. Moisés regresa a donde su suegro Jetro y le dice que va a regresar a Egipto y que se lleva a su mujer y que se lleva a su hijo, y Jetro le da la bendición. Pero antes de eso le dice él al Señor, bueno, y si el pueblo me pregunta a mí, ¿y quién es ese? ¿Quién le voy a decir que eres tú? Y él Perdón, le hermana dice, Lilia, perdón, pero dime. debe ser Éxodo, ¿no? Éxodo 3. Has dado 2 veces citas de Génesis Y y es estamos Éxodo. hablando de Moisés. Entonces, para que a todos les quede Sí, claro, eso, el Éxodo. libro es de Éxodo 3, Éxodo. Éxodo Qué 3, pena, 1:22, sí. qué Al pena. Y la transcribirlo, hermana sí. Jenny ha hecho la corrección por el chat, pero no todo el mundo ve el chat. Entonces, Oh, yo por eso correcto. interrumpí. Listo. Gracias, Perdonen la hermano. interrupción. Gracias, perfecto. Entonces, en Éxodo 3, 1:22, vemos cómo el Señor empieza a decirle a él, yo soy el que soy. Entonces, él llega a donde el pueblo hebreo y le dice, yo soy, me ha enviado a ustedes. El yo soy de nosotros es Jesucristo, porque Jesucristo es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Él es nuestro yo soy. Y cuando ya habla con el pueblo, entonces va y habla con el faraón. Con el faraón le dice pues que Dios quiere que su pueblo vaya a adorarlo, que para que le dé salida al pueblo. Y es ahí donde el faraón se pone terco y dice que no le da salida. Y es cuando vienen las 10 plagas, y en las 10 plagas es cuando la última plaga es la plaga de donde mueren los primogénitos y muere el hijo del faraón. Y es cuando él les da la salida, que se vayan de Egipto. Aunque después más tarde lo persiga, pero ahí en ese momento les da la salida. Y ese pueblo dura 40 años en el desierto. Y dice el Salmo que ni siquiera los zapatos se les gastaron. Dios los protegía, Dios los alimentaba, le daba maná, le daba codornices. Dios los acompañaba de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Dios estaba permanentemente con el pueblo. Dios entonces hace un pacto, una alianza con el pueblo. Dios le da las 10 tablas, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y hace una alianza con el pueblo. Pero la alianza que hace con el pueblo es una alianza bilateral, es decir, que compromete a 2 personas. Dios se comprometía a tomar a Israel como pueblo de su propiedad. Voy a leerles Éxodo 19, 5, 6. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo preferido.
entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdote, un pueblo consagrado a mí. Entonces, Dios se compromete a tenerlos como su pueblo preferido. Dios también se compromete a protegerlo contra todos sus enemigos y a introducirlos a la tierra prometida. Éxodo 34, del 10 al 11. Pongan atención. Yo hago ahora un pacto ante todo tu pueblo. Voy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra. Y toda la gente entre la que ustedes se encuentran verán lo que el Señor puede hacer. Pues será maravilloso lo que yo haré con ustedes. Cumplan lo que les he ordenado hoy, y yo arrojaré de la presencia de ustedes a los amorreos, a los cananeos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. No hagan ningún pacto con los que viven en el país al que van a entrar, para que no los hagan caer en sus redes. Vemos que el Señor en esta alianza se compromete a tener el pueblo de Israel como su pueblo preferido, a protegerlos contra sus enemigos y a introducirlos a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. ¿Y saben ahora cuál es nuestra tierra prometida? Nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tierra prometida. Tenemos entonces a qué se compromete el pueblo de Israel: a no tener otro Dios fuera de Yahvé. Éxodo 20. Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Entonces, ellos se comprometían a no tener otro Dios fuera de Yahvé, a cumplir la voluntad de Yahvé manifestada en el Código de la Alianza. El Código de la Alianza es lo que llamamos el Decálogo, es lo que llamamos los 10 mandamientos. Y ahí en Éxodo 20, del 7 al 17, encontramos ese Decálogo, los 10 mandamientos. Que su amor iba a ser exclusivo para Yahvé. Miremos Deuteronomios, capítulo 6, versos 4 y 5. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe quién amó así? Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y le traspasaron el costado. Ama al Señor Jesús con todas tus fuerzas y le crucificaron las manos. Ama al Señor Jesús con toda tu alma y le colocaron una corona de espinas. De no cumplir ese compromiso, Israel será entonces escarmiento para los otros pueblos. Miremos Primera de Reyes, capítulo 9, verso del 6 al 9. Pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y leyes que les he dado,
sino que sirven y adoran a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado. E Israel será motivo de burla constante entre todas las naciones. En cuanto a este templo, será convertido en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a él se asombrará y se burlará y preguntará, ¿por qué actuó el Señor así con este país y con este templo? Y le responderán que fue porque abandonaron al Señor. Era una alianza bilateral donde Dios se comprometía y cumplía, pero el pueblo se comprometió y no cumplió. Cuando Moisés subió y se demoraba, cuando hablaba con Dios y regresaba con su rostro resplandeciente, se encontró que el pueblo había hecho un becerro de oro, había hecho un ídolo, y ya le había dicho a Dios que no tendrían otro Dios fuera de él. Eso es como en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, que nos habla el Señor que es el protoevangelio que llamamos, el primer anuncio de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador. Pero ¿por qué promete Dios que va a venir un Mesías y que va a venir un Salvador? Porque Dios le había dicho que comiera de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia, del bien y el mal, porque el día que él comiera, moriría. Es decir, ya Dios se lo había advertido y aún así lo hicieron. Ya Dios les había advertido que si ellos no cumplían sus compromisos, pues iban a ser un escarmiento para los otros pueblos, y así tuvieron el escarmiento. Dios llama entonces a Josué porque Moisés muere, y Dios llama a Josué para encargarle entonces ese trabajo. Vamos a mirar en Josué 1, del 1 al 5. Como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el Jordán con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darle a ustedes, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie. Moisés no entró a la tierra prometida. Todos aquellos que adoraron ese ídolo de oro no entraron a la tierra prometida, quedaron tendidos en el desierto. Y Moisés tampoco entró a la tierra prometida, pero Dios le permitió verla de lejos. Moisés los conduce por el desierto, pero Josué los conduce en la tierra prometida. Luego viene la época de los jueces, porque ya cuando muere Josué, entonces Israel ya entonces carece de un jefe, carece de un caudillo, de un gobierno que establezca como un orden. Y entonces entran en una etapa de desunión, en una etapa de conflicto con las naciones vecinas, de guerras entre las mismas tribus. Fue una época bastante difícil, de mucho desorden, de mucha guerra. Y entonces, como ya Saúl, que fue el último caudillo,
Samuel le dice, ya estaba anciano, él nombra a sus hijos para que sean entonces los nuevos caudillos, los nuevos jefes. Pero esos hijos de Samuel no tenían el corazón de Samuel ni se comportaban como Samuel. Entonces es ahí cuando surgían algunos jefes enérgicos que lograban imponerse y que eran lo que se llamaban jueces. Y esos jueces en realidad eran caudillos, eran gobernantes, pero que a la vez hacían las funciones de jueces. Entonces, como los hijos de José, de Samuel, no se comportaban igual que él, los ancianos de las tribus se reunieron y llamaron a Samuel y le dijeron, Samuel fue el último caudillo, pero también fue el primer profeta grande. Y le dijeron, ya tú eres anciano y tus hijos no se comportan como tú, por lo tanto, nombra un rey. Y es ahí que después de la época de los jueces, viene la época de los reyes. Y es cuando Samuel habla con el Señor, el Señor le da permiso para que él nombre los reyes. Y tenemos que el primer rey es Saúl. Y nos dice Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Samuel ungió a Saúl y le dijo, el Señor te consagra hoy gobernador de Israel. Su pueblo tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. El primer rey, Saúl. El Señor siempre estaba con Saúl. Y un día que iba a combatir contra los amalecitas, le dijo a Saúl que él iba a ganar, pero que no tomara ninguna de las posesiones de ese campamento, que todo lo quemara, que todo lo dejara ahí. Pero Saúl fue desobediente y permitió que las tropas se apoderaran de los animales y de las cosas sagradas, y el Señor se enojó mucho. Y dice Primera de Samuel capítulo 16, verso 14. Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no era para todas las personas. El Espíritu de Dios solamente era para algunas personas para que cumplieran una misión, una tarea específica. Pero si la persona pecaba, el Espíritu de Dios se iba. Hoy en día para nosotros, el Espíritu Santo es para todos. Y si nosotros pecamos, el Espíritu de Dios no se va, porque el Espíritu de Dios permanece en nosotros, mora permanentemente en nosotros. Por eso dice la carta a los Efesios, no contristéis el Espíritu Santo. Lo entristecemos cuando cometemos un pecado, pero Él permanece ahí en nosotros. El segundo rey es el rey David. En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13 nos dice, Samuel consagró a David como rey en presencia de sus hermanos. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de David. Samuel llega a la casa de David y empieza a ver los hermanos de David todos corpulentos, fortachones, y él decía, este es, y el Señor le decía, no, ese no es. Y llamaban a otro y lo veía aún más fuerte, más corpulento, ese sí es, y el Señor le decía, ese no es. Porque tú estás viendo las apariencias mientras yo veo el corazón. Y así es como nombran a David, lo nombran rey, uno que cuidaba ovejas,
un joven que cuidaba ovejas, lo nombran rey. Y él es un gran guerrero que lucha contra las sublevaciones internas del país, pero también lucha con los enemigos exteriores. Fue un reinado que se puede decir reinaba un poco la paz, a pesar de que defendían los territorios y las cosas, reinó mucho la paz, la unidad. Él fue un hombre de mucha fe y mucha devoción a Dios, pero cometió un pecado. Y Natán le hizo ver el pecado. Él salió al balcón de su habitación y vio a la mujer de Urías que se estaba bañando. Y la mandó a llamar, tuvo intimidad con ella queda embarazada y va y le comenta que está embarazada y le dice, bueno, vamos a mandar a llamar a Urías, tú te acuestas con Urías y ya se pasa que ese hijo es de Urías. Pero nada, con Urías no pudo. Se va nuevamente para la guerra y entonces él hace que pongan a Urías al frente para que lo maten. Y así sucedió. Y Natán lo hizo caer en cuenta. David lloró por su pecado, pidió perdón por su pecado, compuso el Salmo el Miserere, el Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Termina diciendo, le dice, Señor, no me arrojes lejos de tu espíritu, pidiéndole perdón, porque hay una cosa que vuelve mantequilla a Dios y es cuando nosotros nos reconocemos pecadores, cuando nos arrepentimos verdaderamente de corazón. El tercer rey es el rey Saúl. Ya David le había prometido a Betsabé, que era la madre de Salomón, que él iba a ser su sucesor. Primera de Reyes 29:30. Juro por el Señor que me ha liberado de toda angustia, que lo que juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Después de muerto el rey Salomón, el rey David subió a reinar Salomón. Salomón amaba mucho al Señor y cumplía todas las leyes que había dejado su padre David. Y una noche el Señor se le apareció en Primera de Reyes 3:9 y el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David. Concédeme un corazón atento para gobernar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y eso le agradó al Señor, de que Salomón no le pidiera riqueza, de que Salomón no le pidiera poder, sino que le pidiera un corazón atento y sabiduría, discernimiento para saber el bien y el mal. Salomón fue el que construyó el templo de Jerusalén. Su padre David quería construirlo, pero el Señor le dijo que no iba a ser él, sino que iba a ser uno de sus descendientes, y fue el rey David el que construyó el templo de Jerusalén. Nos dice Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4-9. Si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con un corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel. Como se lo prometí a David tu padre, cuando le dije que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de David. Pero si ustedes y sus hijos se apartan de mí y no cumplen los mandamientos y las leyes que les he dado, sino que sirven y
adoran otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado. Arrojaré de mi presencia el templo que he consagrado. A Israel será motivo de burla. Y cuando este templo sea convertido en un montón de ruinas, todo el que pase se burlará. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Y que ya el Señor en varios momentos se lo había advertido. Salomón era un hombre que amaba a las mujeres. Y entonces Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras. Salomón dice la escritura que tuvo 700 mujeres de rango real y 300 mujeres concubinas, 1000 mujeres. Y esa de rango real, que eran extranjeras, cada una de ellas tenía un dios. Y ya Dios se los había advertido que no se casaran con una mujer extranjera para que no les desviara el corazón y los llevara a adorar ídolos. El pecado de Salomón fue que él empezó a adorar a todos esos ídolos extranjeros. Y como además el rey Salomón, para hacer las construcciones, le puso una carga pesada al pueblo de los impuestos. Él no solamente construyó el templo de Jerusalén, construyó su palacio, construyó otros palacios. Y para poder lograr eso, le puso una carga pesada al pueblo de los impuestos. Y el pueblo no estaba contento con él. Mas el Señor ahora no estaba contento con él por haber cometido ese pecado de adorar ídolos. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, verso dice, ya que no has cumplido el pacto y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras viva, pero se lo quitaré a tu hijo, aunque no le quitaré todo el reinado, le dejaré una tribu. Dios entonces denuncia el castigo del rey Salomón y le dice al profeta Ahías que hable con Jeroboam. El que suple a Salomón cuando muere es su hijo Roboán en el reinado. Y de la persona que trabajaba con Salomón, de la que nos habla la escritura, se llamaba Jeroboam. Entonces el Señor dice, es que te voy a quitar y le voy a dar a él. A tu sirviente le voy a dar. ¿Qué hace el profeta Ahías? Coge su capa nueva y empieza a partirla en 12 pedazos, las 12 tribus de Israel. Y le da 10 pedazos a Roboán y le deja el resto se lo deja a Roboán, el hijo de Salomón. Y ahí es donde viene la división del reino. Pero vamos a dar unos cuantos minuticos para que puedan tomar agua, para que puedan ir al baño, para que puedan estirarse un poquito. Le vamos a dar unos minuticos para que puedan estirar sus piernas.
Bueno, vamos a retomar nuestro momento de formación. Entonces así fue como el reino de Israel quedó dividido en dos reinos, tanto política como religiosamente. El reino del norte, llamado Reino de Israel, que lo gobernaba Jeroboam, que era el súbdito de Salomón, que quedó con 10 tribus y que la capital era Samaria. Es todo lo amarillito, donde dice Israel. Todo ese sector lo gobernaba Jeroboam. 10 tribus y la capital era Samaria. El reino del sur, llamado Judá, que lo gobernaba Roboam, el hijo de Salomón, y él quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La capital era Jerusalén. Es el moradito. Ese es Judá, que quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la capital es Jerusalén. Vamos a hablar un poco de la caída de estos reinos. Ya el reino se había dividido en 2, ya tenían un escarmiento, ya era para que ellos caminaran en línea recta, pero aún así no caminaron en línea recta, y el Señor que había prometido protegerlo contra sus enemigos, es como si Dios tuviera aquí la mano protegiéndolos a ellos, y lo que hizo el Señor fue que quitó la mano de protección, y entonces cae primero el reino del norte, Israel. El sargento Sargón II, al mando del ejército de Asiria, toma la capital de Samaria y a sus habitantes y los lleva cautivos a Nínive. Entonces vemos cómo acá está ellos están aquí en Samaria, llega el sargento Sargón, se toma Samaria y se lleva a todos sus habitantes a Nínive. Eso fue en el año 721 antes de Cristo. Tenemos la caída de Judá. Hombre, ya cayó Israel, el reino del norte. Hombre, caminemos entonces nosotros en línea recta para que nosotros no caigamos, pero no, ellos tampoco siguieron en su desorden, siguieron adorando ídolos, y es entonces que el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, con su ejército invencible, vuelve cenizas el orgullo de Jerusalén. ¿Y cuál era el orgullo de Jerusalén? El templo. ¿Están viendo la imagen? El templo de Jerusalén quedó totalmente destruido. Es cuando entonces hacen la deportación de ellos, destruyen el templo y destruyen Jerusalén. Queman todas las murallas de Jerusalén, la ciudad quedó totalmente destruida, y le hacen la deportación, se llevan a los habitantes a las orillas del río de Babilonia. Pero no se los llevan a todos. Ahí dejaron en Jerusalén a los pobres,
pero a los pesados, a los sacerdotes, a los profetas, al rey, a ellos son a los que se llevan. Y así caen los dos reinos, el reino del norte y cae el reino del sur. Cae Israel y cae Judá. ¿Por qué? Porque no cumplieron con el pacto, con la alianza que habían hecho con Dios. Luego viene la liberación del pueblo judío. Ciro, el rey de los persas, entonces le otorga la libertad a los judíos, permitiéndoles que ellos vuelvan a su patria, que ellos vuelvan a Palestina, que ellos vuelvan a reconstruir su ciudad. Y así ellos empiezan la reconstrucción de Jerusalén, tanto socialmente como religiosamente, ellos empiezan la reconstrucción. Y para hacer esa reconstrucción, si nosotros cuando tengan el tiempo leen el tema de Nehemías, cómo Nehemías hace esa organización para reconstruir las murallas de Jerusalén. Eso les va poniendo tarea por familia. De tal familia a tal familia reconstruye 3 pedazos y de tal familia a tal familia reconstruye este pedazo, porque era una tarea de todos. Luego viene el periodo de Alejandro Magno. Alejandro era de Macedonia y Alejandro conquista todos los pueblos del Medio Oriente, incluida Palestina. Y acuérdense que en Palestina estaba Canaán. Entonces ya llega una nueva dominación que era ahora la helenista, el periodo griego. Entonces, esa dominación helenista, ¿de dónde va? Viene desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., hasta la muerte de Cleopatra y Marco Antonio. Entonces, es ese periodo comprendido que se le llama periodo helenístico o periodo alejandrino, que va desde la muerte de Alejandro y la muerte de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Cuál es el centro geográfico donde se desarrolla este periodo helenístico? Es el territorio que fue conquistado por Alejandro Magno. Es decir, todo ese croquis verde que ustedes ven ahí, ese fue el territorio que conquistó Alejandro Magno. Entonces, claro, todo ese territorio era de cultura griega, todo ese territorio era, se movía el periodo y la dominación de Alejandro Magno, del tiempo helénico, el tiempo griego, y lo moradito que ven es donde ellos tenían dominación. Ellos dominaban ahí, pero eso aún no lo habían conquistado. Con la muerte prematura de Alejandro Magno, sube al poder sus sucesores, y los sucesores de Alejandro Magno fueron los hijos de los generales que habían trabajado con Alejandro Magno. Y entonces llega que dos entidades políticas, dos dinastías fuertes, que es la griega y la macedónica, son las fuertes en esas entidades políticas que van a regir entonces. Reinaron dos dinastías que fueron la macedónica y la tolemaica. Vamos a mirar esas dinastías. Entonces, encontramos entre esas dinastías, la Seleucida, que fueron fundadas por el general Seleucido, y comprende
Asia Menor comprende Persia, comprende Macedonia. Tenemos el reino o la dinastía Antigónidas, que son las que fueron fundadas por el general Antígono y que comprende Macedonia y Grecia. Y tenemos el reinado de las Ptolemaicas o las Lágidas, que se le llama, que fueron fundadas por el general Ptolomeo y que comprende Egipto y comprende Palestina. Estos son las tres dinastías fuertes de esa dominación helénica. Entonces, tenemos la dinastía Seleucida, fundada por el general Seleuco, que comprende Asia Menor, Mesopotamia y Persia. La dinastía Antigónida, fundada por el general Antígono, que comprende Macedonia y Grecia. Y tenemos la dinastía Ptolemaica o las Lágidas, fundada por el general Ptolomeo, que comprende Egipto y Palestina. Luego de ese periodo de Alejandro Magno y su dominación con el periodo helenístico o alejandrino, tenemos entonces un periodo de una marcada independencia con la dinastía Hasmonea. Vamos a conocer un poquito de la dinastía Hasmonea. Los hasmoneos fueron los sucesores directos de los macabeos de Hasmón. Acuérdense de los dos libros de los macabeos, y lograron ellos establecer un reino en lo que hoy es Israel. Los hasmoneos eran muy religiosos y ellos defendían mucho el templo de Jerusalén. Juan Hircano tenía un ejército de mercenarios y entonces convirtió a la fuerza a los samaritanos. Ahora vamos a mirar toda esa dinastía del reinado hasmoneo. Entonces miramos a Judas Macabeo, que es este sector. Miramos a Jonathan Macabeo. Tenemos a Simón. Tenemos a Juan Hircano, que es este de acá. Tenemos a Aristóbulo, que es este, conquistó todo este sector. Y tenemos a Alejandro Janeo. Con Alejandro Janeo, hermanos, es que la dinastía de los hasmoneos llega a su máximo esplendor. Con Alejandro Magno fue que, con Alejandro Janeo, es que entonces se llega a su mayor esplendor esta dinastía de los hasmoneos. A la muerte de Alejandro Janeo lo sucede su viuda, que es Alejandra Salomé. Alejandra Salomé, ella lo primero que hace es reconciliarse con los fariseos, porque con Alejandro los fariseos tuvieron mucho problema. Entonces lo primero que hace Alejandra es reconciliarse con los fariseos. Y con Alejandra también ese reinado de ella se marcó mucho por la paz. Después de la muerte de Alejandra, empieza una guerra mortal, sangrienta, entre sus dos hijos.
uno que era sumo sacerdote y el otro Aristóbulo II. Entonces Juan Hircano ostentaba el cargo de sumo sacerdote y Aristóbulo el heredero del trono. Entonces estos dos tenían una guerra a muerte. ¿Qué hizo Juan Hircano en vista de que no había solución con su hermano? Él le pidió ayuda a Roma en vista de que Pompeyo estaba ahí conquistando a Damasco. Entonces le piden la ayuda a Roma. Y es ahí cuando entra otro dominio, y era el dominio del Imperio Romano, que le dio tan duro a los cristianos. Y ahí lo que les acabo de decir. Y Pompeyo entonces en el año 63 conquista la ciudad de Jerusalén. Todo este territorio marcado por la conquista de Pompeyo, que estaba al frente del Imperio Romano. Vamos a hacer un recuento rápido, me quedan 5 minutos, y es esta historia de la salvación, este marco histórico de los acontecimientos, inicia con Abraham, que sale de Ur de Caldea, con su padre Taret, con su esposa Sarai y con su sobrino Lot. Inicia este recorrido, entonces ya el pueblo de Israel como un clan familiar nómada en torno a Abraham. Sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, pero Isaac era el hijo de la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob le robó la bendición a Esaú y Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Luego hacen un viaje a Egipto y vemos es cuando ellos los venden a José. José llega a Egipto y ellos van a Egipto en busca de alimento y luego José se los lleva a vivir allá. Y entonces como el pueblo de Israel llega a Egipto, en Egipto quedan esclavos. Luego viene la figura de Moisés, que Dios lo escoge como el caudillo, como el liberador del pueblo de Israel. Dios hace la alianza, la primera alianza con el pueblo judío ahí en el Sinaí. Luego viene la conquista de la tierra prometida por Josué, porque Moisés no entró a la tierra prometida, sino Josué. Luego viene la época de los jueces, la época de los reyes. El primer rey fue Saúl, el segundo David, el tercero Salomón, que fue el que construyó el templo. A partir del pecado de Salomón, el reinado se divide en 2, reino del norte y reino del sur. El reino del norte, llamado Israel, con un gobernador Jeroboam, y el reino del sur, llamado Judá, con quien lo gobernaba Roboam. Viene la época de los profetas, el destierro, vienen los profetas, la destrucción de Jerusalén, el destierro del reino de Israel y el destierro del reino de Judá, el uno a Asiria y el otro a Babilonia. La edificación del templo, los judíos vuelven a la tierra prometida, reconstruyen el templo. Luego viene la época de Alejandro Magno y su periodo alejandrino-helenístico, la época de los macabeos, la segunda destrucción del templo, y viene la época de Pompeyo, del Imperio Romano, que es cuando entra el Señor Jesús en la historia. Así que, mis queridos hermanos,
hasta aquí vamos a dejar de compartir.